Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Reactivos, este programa que es de difusión institucional y educativa y académica del Instituto Superior Facultad, dependiente de APUBA. Hoy vamos a tocar un tema que está buenísimo porque es un tema de investigación muy actual, pero sobre todo porque para eso traemos a un amigo de la casa, que es además un compañero no docente de la Universidad de Buenos Aires. Él trabaja en el Hospital de Clínicas José de San Martín, donde ejerce el rol de bioquímico, es bioquímico por supuesto. También es egresado como técnico de laboratorio de análisis clínicos de nuestro instituto y es docente también acá desde ya hace muchos años, pero sobre todo un amigo que nos va a venir a contar sobre qué es el estrés, cómo influye esto en nuestras vidas, cómo puede medirse y que nos adelante un poquito de su trabajo de investigación. Para todo esto, entonces está el coordinador de la carrera de laboratorio de análisis clínicos del Instituto Superior Facultad, nuestro amigo, compañero no docente, Juan Jamardo. Juan, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, gracias Leandro y Reactivos por la iniciativa y por la invitación. Cuánto preámbulo en esa presentación, pero bueno, antes que todo eso, claramente un amigo de la casa, porque esta es como una casa nuestra, así que antes que Claro nada que sí. eso. Así que sí, vamos a ver si podemos charlar un poco sobre estrés, vamos a ver algunas cositas, así que esperemos que queden claras y que surjan muchas preguntas, así podemos seguir con este tipo de programas. Bueno, gracias. Ante todo, o nuevamente, gracias por estar. Sí, coincido. Es la casa, es nuestra casa, es la casa de los compañeros y las compañeras no docentes también. Así que compañeros no docentes que tengan también ganas de contar sus trabajos en investigación académica o vinculados con el quehacer sindical, por supuesto que están invitados. Bueno, vamos a lo que nos compete, a lo que nos ha reunido para este nuevo episodio. Vamos a hablar de qué es el estrés, esta palabra tan extraña o que está rodeada de algunas situaciones más, si se quiere, con connotaciones negativas. ¿Qué es el estrés? Sería la pregunta y si es una respuesta normal. Bueno, justamente el estrés, cuando hablamos de estrés, ¿no? Digo, uno dice estrés y se encuentra con, o lo que se le viene a la cabeza es con situaciones negativas principalmente, ¿no? Y si nos ponemos un poco ahí quisquillosos con la definición, vamos a encontrarnos que en realidad el estrés es una respuesta que el organismo tiene ante diversas situaciones y no necesariamente va a ser algo negativo, propiamente dicho. Y ahí es donde encontramos que hay una definición que habla un poco de esta adaptación del organismo ante situaciones de estrés, como por ejemplo estar acá hablando en vivo, pararse enfrente de un aula y dar una clase. Los estudiantes de nuestra institución y de cualquier tipo de estudiante que esté por rendir un examen se sienta en el banco y nervios, transpiran las manos, empezamos a mover las piernas, las manos, y toda esa situación son situaciones normales que el organismo prepara para afrontar distintas situaciones que se van dando y que se denominan en general algo que se conoce como eustrés. Bien, Ajá. el eustrés es justamente el mecanismo adaptativo que tiene el organismo para mantener la homeostasis de alguna manera y poder adecuar esa situación que nos genera cierto nerviosismo y poder pasarla y solventarla en el camino, ¿no? Y por otro lado, esa connotación negativa, ese estrés que asociamos a todo lo negativo, se denomina distrés. El distrés es lo que realmente nosotros entendemos como negativo y es cuando nuestro organismo, por diferentes factores, diferentes mecanismos, no puede volver a ese estado original luego de pasar una situación y no se genera esa respuesta adaptativa, ese mecanismo adaptativo de volver a la situación inicial. Y eso es lo que genera o lo que se lo asocia a lo que conocemos coloquialmente, digamos, como estrés, ¿bien? Y lo que puede desencadenar un montón de patologías, enfermedades, situaciones que después requieran alguna atención de la salud, ¿bien? ¿Tiene algo que ver? Me surge ahora esta pregunta. Sí, perfecto. ¿Tiene algo que ver este estrés que vos contás de enfrentar la cámara, enfrentar una situación de aula o alguna otra situación de la vida cotidiana con alguna situación más primitiva del ser humano? Claramente, dentro del organismo es lo que se conoce y muchos autores hablan del mecanismo de lucha-huida. Bien, el hombre primitivo cuando veía una amenaza agarraba y se trataba de resguardar. Bueno, lo que se activa ahí son un montón de mecanismos moleculares que podríamos hablar programas y programas de eso, pero que justamente son los que principalmente activan esta respuesta
que se centra principalmente en este estrés agudo, en este eustrés, porque el organismo se adapta a esa situación y vuelve a su estado original. Esas situaciones de estrés particulares de un momento, de un examen, de el hombre primitivo hay una amenaza porque hay un animal dando vueltas y tengo que escapar, esa lucha o vida, justamente es lo que consideramos como el estrés de alguna manera positivo. Bien, claro. Ahora, cuando esos mecanismos... Porque te preparan la huida como un mecanismo de defensa. Exactamente. Cuando esos mecanismos ya no se pueden cumplir por distintas situaciones, es cuando nos podemos encontrar frente a algún tipo de patología en particular. Bien, ahora vamos a preguntar sobre eso. Pero antes que nada, vamos un poquito previo a lo primitivo. Claro, un poquito previo, digamos, a lo patológico. Bueno, ya sabemos que se dispara este mecanismo. ¿Cómo se puede medir, por ejemplo? Bueno, dentro del laboratorio nosotros tenemos muchas herramientas dentro de la tecnicatura, ¿no? Uno siempre va a donde tiene más herramientas. Vamos a tener un montón de situaciones y un montón de maneras de medirlo. El principal, digamos, analito dentro del laboratorio es el cortisol. El cortisol es quien nos prepara para afrontar el día. Tiene distintas situaciones o consideraciones a tener en cuenta. Se puede medir en distintos tipos de muestras biológicas y es como la estrella, de alguna manera, de esta situación de estrés. Bien. En donde, de acuerdo a donde lo midamos, vamos a estar evaluando ese estrés agudo, que es de un momento en particular, o un estrés crónico, que es cuando estos mecanismos que tienden a ser adaptativos tienen un mecanismo ya no adaptativo o desadaptativo. Dentro de toda esa mezcolanza de muestras a tener en consideración, lo inicial es el cortisol sérico, bien, que es la muestra, digamos, por excelencia, que vemos en la tecnicatura, que para recordar se saca en tubo seco, que se mide en suero, bien, que se mide en suero. Que en general se mide en suero, obviamente después cada uno en su laboratorio va a evaluar los insertos, va a ver qué metodología tiene a disposición, se pondrá a jugar un poco con eso, pero es nuestra muestra principal. Y la particularidad que tiene es que se obtiene esa muestra alrededor de las 8 de la mañana, y eso tiene un porqué. Bien. Y es que justamente hablábamos de que el cortisol nos prepara para afrontar el día, y eso sucede porque hay un mecanismo que se llama, hay analitos dentro de nuestro organismo que tienen ritmos circadianos, y su pico máximo de concentración para poder afrontar el día se da alrededor de ese horario. Bien, y es por eso que... Espere. Perdón. Espere, porque me agarra el síndrome de estrés de Fantino. Entonces, antes que todo esto, necesariamente tengo que preguntarte qué es el cortisol. Y después, sí, te voy a pedir que desde tu expertise y tu conocimiento, y también para nuestro público que está muy vinculado a las carreras que dictamos, entre ellas laboratorio, como vos dijiste, profundicemos un poco más en la medida. Pero vamos primero, para que no se me ponga mal Fantino, que tal vez nos está mirando. Quizá. Tal vez, esperemos que no. ¿Qué es el cortisol? Bueno, ¿qué es exactamente el cortisol? El cortisol principalmente es una molécula, es una hormona. Bien, se la considera la hormona del estrés. Bien. Por todo esto que estamos hablando. Es un esteroide dentro de los distintos tipos de hormonas. Y como decíamos hace un rato, es quien nos prepara para afrontar el día. Bien. El cortisol dentro del organismo va a tener acción en un montón de situaciones fisiológicas que va a permitirnos a nosotros, individuos, que cuando nos levantemos podamos afrontar el día, podamos tener esa energía para afrontar el día. Bien. Entonces, ahora sí, te voy a pedir que detalles un poco mejor qué es lo que hacen en tu grupo de investigación, o en el grupo de investigación del que vos formas parte, en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Yo lo reitero porque orgullo Universidad de Buenos Aires, orgullo hospital público, orgullo no docente también. Saber que en ese hospital público, colmado de no docentes y con presupuesto universitario muy deteriorado, aún así llevan ustedes adelante un proyecto de investigación para poder medir el cortisol. Y ahí yo te tengo que preguntar, ¿por qué lo miden y cómo lo hacen? ¿Y dónde lo miden? Bien, perfecto. Justamente le digo, no quiero arrancar sin reforzar esto que decís. Digo, la investigación en nuestro país, la ciencia en nuestro país es un pilar fundamental. Sí. La educación y la salud pública son fundamentales, y
y el orgullo no docente, ¿no?, de pertenecer a estos grupos de investigación, en trabajar en un lugar como el Hospital de Clínicas José de San Martín, hacen que sea importante nombrarlo y que nosotros desde este programa lo estemos tratando y recordando también es fundamental, creo. Absolutamente. Y ya que está, entonces hago propicia la ocasión para mandarle también la solidaridad a nuestros compañeros, compañeras docentes e investigadores e investigadoras que también están pasando un momento muy crítico en términos salariales y de presupuesto, por supuesto, para poder llevar adelante investigaciones como esta. Exacto, bueno, y ahora sí vamos a la pregunta, ¿no? Recién decíamos que podíamos medir el cortisol en distintas muestras biológicas, dijimos que podíamos medirlo en suero, podemos medirlo, por ejemplo, en orina, en un cortisol libre urinario, una orina de 24 horas, podemos medirlo en saliva, pero la problemática de esas muestras de medición de cortisol es que son muestras que toman la concentración de cortisol en un momento determinado. Es la foto del momento. Es como, para quienes están en tema quizá, la glucemia. Es la glucosa que tenés, la concentración de glucosa que tenés en ese momento determinado en el que te toman la muestra. Entonces, para evaluar justamente esos mecanismos desadaptativos que generan el estrés crónico, buscando bibliografía, el grupo liderado por quien es hoy mi jefa, la doctora Viviana Fabre, empezamos una búsqueda bibliográfica para poder medir este cortisol en cabello. Bien. Y el motivo principal es que justamente el cortisol en cabello, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, viene a ser como la hemoglobina glicosilada de la glucosa, ¿bien? En donde vamos a poder evaluar la exposición que tiene el individuo, el paciente, la persona en los últimos 3 meses, Claro. Con respecto a esa concentración de cortisol. En vez de medirlo en un momento determinado, ahora, exacto, medirlo, digamos, exacto. por decirlo de alguna manera, seguro que está mal, pero hacia atrás. Exactamente, sí, hacia atrás, exactamente. Vamos a medir qué es lo que pasó con ese individuo Bien. a través de su concentración de cortisol en cabello en los últimos 3 meses desde la toma de la muestra. En el caso contrario, en la muestra de saliva, en la muestra de orina, en la muestra de sangre, vemos la foto del momento de lo que pasó. Y, por ejemplo, ¿a quién no le puede llegar a estresar una extracción de sangre? ¿Ves la aguja o tenés miedo a la sangre? Alguna gente que tiene miedo a la sangre y no mira cuando le toman la muestra. Eso podría generar una situación de estrés per se. Y que altera la medida que exactamente, y no sería una muestra óptima para eso. La medición del cortisol libre urinario, juntar o recolectar, quien haya juntado una orina de 24 horas sabrá lo complicado que es o lo tedioso que se torna juntar una orina completa, una orina de 24 horas para medir un cortisol libre urinario. También tiene una complejidad que hace que no haya adherencia por parte del paciente o no se recolecte bien por distintos motivos. Y la medición en saliva también marca un momento en particular, si bien es un poco más libre de estrés, por decirlo de alguna manera, la toma de la muestra, va a agarrar y va a permitirnos liberarnos de ese estrés, pero no va a dejar de ser la foto de un momento determinado. Bien. En cambio, el cortisol en cabello viene a resolver de alguna manera esa situación y poder evaluar esta situación de cronicidad, si se quiere, a lo largo del tiempo, mirándolo hacia atrás, ¿no? Desde el momento de la toma de muestra hacia atrás, y ver si ese aumento o no de la concentración de cortisol en pelo termina afectando su percepción de la situación, su estado fisiológico y la ausencia o no de alguna patología en particular. Bien, eso me lleva necesariamente a preguntar qué es lo que esperan que aporte esta investigación, cuál es el aporte que puede realizar, cuál es la importancia específica de esta investigación. Bueno, justamente nosotros en su momento, cuando empezamos a hacer todo el análisis de la posibilidad de medirlo en cabello, lo que nos encontramos es que es óptima la medición dentro del cabello porque el cabello se toma del vértex posterior, que está arriba de la protuberancia occipital, si se quiere. Quizás esto no está bien en cámara. Ustedes se tocan acá, atrás de la cabeza, y van a encontrar una protuberancia, un huesito. Bueno, la muestra se toma por encima de ese huesito y tiene un motivo, que es que los capilares sanguíneos están en contacto con el folículo piloso, y ahí difunde el cortisol hacia el cabello. Bien. Eso nos permite evaluar en 3 meses, porque lo que se conoce es que el cabello crece 1 centímetro aproximadamente por mes. Entonces, si nosotros tomamos 3 centímetros de cabello desde el ras del cuero cabelludo
hacia el exterior, vamos a estar midiendo aproximadamente la exposición de esa persona en los últimos 3 meses. ¿Qué es lo que beneficia esto? En un estudio que hicimos, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que es un curso de afrontamiento del estrés, lo que se hace es, inicialmente, cuando los participantes comienzan el curso, se toma una muestra de cabello. Generalmente está dirigido a gente que se siente estresada, que se percibe estresada, y durante 3 meses se les enseñan técnicas de relajación, técnicas de meditación, de respiración. Se hacen un montón de tareas que les dan a los que participan para empezar a controlar ciertas situaciones cognitivas, principalmente para afrontar distintas situaciones de otra manera. Y cuando finaliza el curso, a los 3 meses, se vuelve a tomar una muestra. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo llegó ese participante antes de iniciar el curso, antes de que les enseñen estas técnicas de relajación, de respiración, y qué es lo que sucede cuando finaliza. Y lo que encontramos es que había diferencias significativas, que efectivamente quien se dispone a tomarse ciertas problemáticas de una manera para tratar de resolverlas o para que no lo afecten a nivel salud, encontramos que disminuye esa concentración de cortisol en cabello, comparado con cuando iniciaron, que venían con toda una problemática, toda una carga emocional que terminaban afectándolo. La clave de esto es que esta medición, la herramienta que nos termina dando a nosotros es plantear como mejor biomarcador de estrés crónico al cortisol en cabello. Y la particularidad de que esto es un proceso que está en vías de patentamiento a través de la Universidad de Buenos Aires, con todo lo que conlleva eso, y que nosotros somos los únicos en el mundo que lo podemos hacer en un equipo automatizado, porque esta medición se hace en espectrometría de masa. Quienes están en tema, la espectrometría de masa es carísima. Claro. En países de los que se consideran quizá del primer mundo, eso quizás es más accesible a la hora de hacer una medición de análisis clínico. En nuestro país eso no sucede, y por eso tenemos un montón de tecnología que está bien para lo que tenemos que brindarle al paciente, pero que podríamos mejorar y que tiene que ver principalmente con costos. Entonces, como no teníamos acceso a la espectrometría de masa, a través de diversas investigaciones, de lectura de muchos papers, pudimos adaptar una técnica a la medición de esto en un equipo automatizado. Está genial. O sea que no solamente le podés dar una respuesta al paciente acerca de su estado de estrés actual, sino que además, producto de esta investigación, ustedes lograron determinar que pueden medir 3 meses para atrás e incluso proponerle una terapéutica, si se quiere, junto con un grupo, me imagino, exactamente, al paciente para cambiar ese estado. Exactamente. Lo que permitió esto de alguna manera es, en el ámbito de la psicología hay un montón de herramientas que son psicométricas que se hacen a través de encuestas para evaluar si el paciente está estresado o no. Por un lado, este biomarcador lo que propone o lo que viene a resolver es afirmar si está estresado o no está estresado, y terminar de comprobarlo cuando a aquellos que se le dan estas herramientas para que puedan tratar de resolver un montón de situaciones que lo están afectando, volvamos a medirle el cortisol en el cabello y veamos cómo eso terminó sirviendo. La clave de esto también es el grupo interdisciplinario. Digo, en el medio hay psicólogos, sociólogos, bioquímicos, técnicos de laboratorio. Digo, es un grupo realmente interdisciplinario que hace y favorece también principalmente la salud pública y mental, de alguna manera, de la población que tan golpeada a veces está por distintos factores. Está buenísimo. Creo que abordamos todos los temas. No sé si hay algo que haya quedado en el tintero. A ver, digo, esto nos ha abierto las puertas también a poder hacer investigaciones en patologías como, distintos tipos de cáncer, distintos tipos de patología prostática, patología de ovario, de mama, en donde hemos encontrado que, por ejemplo, hay pacientes que tienen una predisposición y que se demuestra a través también de... Están ligados, o sea, ustedes encontraron que está ligado exactamente, el aumento de estrés con otras patologías. Exactamente, el estrés a través de diversos mecanismos, que de vuelta lo mismo podemos hacer muchos programas más de esto, puede favorecer o predisponer ciertas patologías, y lo que estamos viendo es que
quizás a través de esta herramienta estamos encontrando alguna asociación y también la manera de prevenirlo, ¿no? Ante todo, la primera barrera de contención, que es que la población se vaya a atender, que trate de no sobresaturarse de ciertos inconvenientes que tienen que ver con lo laboral, con lo económico, que a veces decirlo es tan fácil pero tan difícil de afrontarlo, pero que a través de la salud pública siempre se pueden brindar herramientas para que la población trate de manejar las situaciones de la mejor manera para que esto no termine afectando su salud. No, está buenísimo lo que comentás, porque hoy sabemos que muchísimos compañeros, compañeras, bueno, público en general, están viviendo situaciones muy difíciles desde el punto de vista salarial, por qué no decirlo, de ingresos. Y la realidad es que algo que vemos es el pluriempleo. Entonces, y esto en lo personal de salud es muy habitual. Sí. Y eventualmente o evidentemente el pluriempleo está absolutamente vinculado a algún tipo de estrés. El primer estrés es el económico. Exactamente. Y mira, sin ir más lejos, yo sigo pasando archivos de lo que vamos haciendo. Cuando fue la pandemia por COVID, nosotros también ahí hicimos, en este grupo liderado por la doctora Fabre, hicimos una medición de cortisona en cabello con un montón de encuestas psicológicas que no vienen al caso, en donde encontramos que justamente quienes estaban más estresados, por decirlo de alguna manera, quienes estaban, el personal de salud que estaba en la primera línea de contención, que estaba en contacto con el paciente directamente. Y ahí es donde vemos justamente la multifunción de esta herramienta que es el cortisol en cabello, y lo principal es que se hace en nuestra universidad, se hace con personal no docente y docente de nuestra universidad, y que a pesar de todas las trabas se puede. Por supuesto que sí. Así que bueno, le mandamos un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras que están involucrados en esto. Hay previstos programas donde vamos a estar trabajando y hablando de cuidar al que cuida, teniendo en cuenta que además Facultar, entre otras cosas, si bien tenemos un montón de cursos de diferente índole, principalmente tenemos carreras de salud. Así que cuidar al que cuida, como vos decías, el personal de salud en la pandemia estuvo muy estresado. Hoy también está en la primera línea de contención del público, que probablemente, producto de diferentes situaciones económicas, le cuesta muchísimo poder acceder a diferentes servicios de salud. Así que creo que ha quedado muy claro el tema de qué es el estrés, cómo medirlo y el gran aporte que hacen compañeros y compañeras no docentes y docentes también, ¿por qué no?, a la investigación, podemos decir básica por un lado, clínica por otro y aplicada también. Total. En este contexto o en cualquiera, porque desde el corazón de la Universidad de Buenos Aires, vamos a decirlo, nosotros somos no docentes también de la Universidad de Buenos Aires y desde ese orgullo también nos manejamos, pero hoy estamos acá también para hablar desde cuáles son las características que nosotros podemos aportar desde el Instituto Superior Facultar, que también es casa de APUBA. Así que agradecerte, Juan, por haber venido a contarnos un poco más acerca de este conocimiento que ustedes están generando día a día desde el grupo de investigación liderado por la doctora Fabre, que le mandamos un saludo enorme. Y a todos aquellos que les haya gustado este programa, decirles suscríbanse a Reactivos, denle like, activen la campanita, pásenle el aviso a todas aquellas personas que les interese, aquellos que quieran estudiar carrera de salud, ya saben, isf.facultar.org.ar, y aquellas personas que les interesen los temas de difusión, de investigación, académicos, acá estamos en Reactivos para poder llevar un poquito de información y que les pique el bichito de estudiar alguna de las carreras de salud que tan interesantemente se dictan en nuestro instituto. Nos vemos en el próximo episodio de Reactivos. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias, Mica, también en la operación técnica. Gracias a todos los que forman parte del equipo de Reactivos y de Facultar. Nos vemos la próxima. Reactivos, sin filtro, sin freno, donde el saber prende fuego al terreno. Facultar en voz alta, sin edición. Explota la ciencia, explota la acción.